tenemos agenda parlamentaria aquí por Canal 5 Días. Estamos con una temperatura agradable, una temperatura que nos invita un poco también ya a despojarnos un poco del frío, ese fresco crudo. Hoy estamos con una temperatura que vamos a alcanzar el 27 grados según meteorología. Bueno, vamos a empezar este espacio aquí por Canal 5 Días con nuestro invitado de hoy, el doctor Fernando Becconi, que ya está en comunicación con nosotros. Doctor, buen día, ¿cómo estás? Muy buenos días, estimado Luis. Un gusto y un placer y un honor estar contigo y con la distinguida audiencia del Canal 5 Días. Bueno, muchísimas gracias por la disposición, la predisposición de poder conversar con nosotros sobre esto que se vino desarrollando en Ciudad del Este, una conferencia internacional sobre las nuevas formas, las nuevas estructuras de financiación e inversión en el sistema financiero, tanto nacional como extranjero. ¿Qué se modificó, doctor? ¿Por qué se habla de nuevas estructuras en este sector? Bueno, entendamos, estimado Luis, que lo que respecta a las modalidades, más que otra cosa, se encaró esta jornada. Explica un poco en qué consistió la semana pasada. Se ha desarrollado en Ciudad del Este al fin de semana una importante jornada en donde expositores de Brasil, Estados Unidos de América y Paraguay hemos estado presentes haciendo una mención de las herramientas de financiamiento de empresas. Y en ese sentido, no solo empresas privadas, sino por supuesto que también cuando hablamos de financiamiento, los propios estados hoy día están acogidos a herramientas de financiamiento utilizadas normalmente, históricamente por el sector privado. Ello es muestra, por ejemplo, la emisión de bonos soberanos de la República del Paraguay, que en el mercado de capitales norteamericano ha emitido, viene emitiendo desde el año 2012 y efectivizándose desde el 2013, en los bonos soberanos de la República del Paraguay colocados en el mercado privado. En ese sentido, tenemos también en el sector privado, por supuesto, mecanismos de financiamiento que obedecen a dos estructuras normales. El financiamiento bancario, entendamos como género, bancario, financiero, cooperativo, todas las instituciones que de alguna manera tradicionalmente proceden a dar préstamos de dinero a las empresas o a los particulares. Y luego tenemos el financiamiento bursátil mediante la emisión de bonos dirigidos al mercado interno, así como al mercado internacional. Paraguay tiene hoy un número bastante positivos. Si bien es cierto, estamos hablando de una tasa de inflación un poco preocupante, casi de 2 dígitos, o superando un poco el 10%, que para nosotros es muchísimo, y una tasa de crecimiento relativamente baja, respecto de los últimos 2 años. En general, Paraguay tiene en los últimos años, los últimos 10 años, y por supuesto que también en particular en el manejo de la pandemia y de las situaciones que han ido desarrollándose en estos últimos 2 años, un, un comportamiento económico bastante positivo, muy superior al de otros países de la región e inclusive otros países de otras regiones del mundo. En ese sentido, entonces, Ciudad del Este recibió a una cantidad de empresarios, empresas, de una zona muy importante del Paraguay y por supuesto que también regionalmente para el Brasil. Las zonas aledañas a Ciudad del Este constituyen, como en la República Argentina, constituyen zonas económicas muy importantes en la denominada Triple Frontera. Y allí hemos tenido la oportunidad de hablar de cuáles son los instrumentos financieros, los instrumentos jurídicos, económicos que permiten que las empresas puedan capitalizarse de manera sana a largo plazo, con tasas de interés convenientes, en condiciones convenientes para el desarrollo de las actividades económicas. Hemos tenido, en particular, la empresa consultora Infinity, una empresa que tiene relativamente pocos años en el mercado, pero con una muy larga experiencia por cuanto respecta a su principal director, que es el doctor Celso Faría, una persona de mucha trayectoria en el mercado financiero de América Latina e inclusive de los Estados Unidos de América. Ha sido vicepresidente del Banco Latinoamericano de Exportación, el conocido BLADEX, que la República del Paraguay forma parte de su composición patrimonial, así como
empresas del sector privado y estados soberanos son partes de este importante banco de promoción de exportación de América Latina. Y este señor, acompañado de otros distinguidos, también economistas, abogados, personas del sector económico, han han organizado este encuentro que se desarrolló en Ciudad del Este. Tuvimos oportunidad de compartir conocimientos, experiencias, y si bien es cierto, hablamos de nuevas estructuras, lo que hacemos referencia principalmente es a la posibilidad del uso de mecanismos que no son tradicionales para el financiamiento, a la también aparición de nuevas figuras, como el caso de los criptoactivos, las denominadas comúnmente criptomonedas, que también ofrecen una, entre comillas, oportunidad de inversión y que cerca de otros instrumentos como el crowdfunding, que es un mecanismo de captación de recursos de manera relativamente libre, con parámetros bastante liberados, pone en vínculo a personas que requieren recursos y a personas que ofrecen recursos en diversos países, en diversas latitudes, con una facilidad tecnológica bastante importante. Bueno, y todo esto que estamos refiriendo brevemente ha sido mencionado como alternativas y como nuevas alternativas. ¿Por qué hablábamos? Porque tenemos un vecino importante que es la República Federativa del Brasil, tenemos un estado que nos mira también con interés, que son los Estados Unidos de América, y expositores de estos dos países se han presentado a demostrar que el Paraguay representa un país importante, un país interesante y que despierta el interés, despierta la confianza, y ya ha tenido la República del Paraguay la experiencia de haber recibido inversiones tanto del Brasil como lo tenemos normalmente, así como los Estados Unidos de América. En ese sentido, entonces, los expositores de dichos países han referido la posibilidad de que las empresas paraguayas también puedan observar al sector bursátil de estos dos países como alternativas, como canales para la obtención de recursos frescos. El Paraguay, por supuesto, tiene un mercado de capitales también bastante importante, que en crecimiento franco desde los últimos años, hoy día casi con 4.000 millones de dólares de movimiento anual, año a año viene creciendo sin parar el mercado de capitales de nuestro país, y eso demuestra de que hay interés de parte del sector empresarial, de parte del sector privado, en utilizar como herramienta de capitalización a la Bolsa de Valores de Asunción. Se ha hablado también, han estado expositores muy importantes como había referido, del Brasil, como son los señores Rodrigo Maya, el señor José Mauro Braga. De los Estados Unidos ha estado Stephen Doble, que es miembro de una de las firmas de abogados en materia de capitalización y de emisiones de bonos más grandes de Nueva York. Quien te habla por la República del Paraguay como profesional vinculado al sector financiero, económico, jurídico y de capitalización de empresas. La colega Vilma Díaz, una importante referente también de nuestro país, con sede principal en Alto Paraná. Y bueno, una cantidad de personas que hemos tenido la oportunidad de compartir, referir un poco las alternativas, también hablar y responder a un público que tiene muchas dudas referente a instrumentos modernos que están muy, entre comillas, de moda y que inclusive constituyen atractivos por supuestas ganancias extraordinarias, como son las criptomonedas. No hablo de los criptoactivos, porque hay criptoactivos que de alguna manera sí están respaldados en mecanismos económicos que tienen sustento, que están anclados a algún tipo de patrimonio subyacente, pero sí todos coincidimos que lo que hace a las estructuras de criptomonedas que no tienen respaldos, donde no subyacen activos, son instrumentos especulativos absolutamente libres, sin autoridades, sin ningún tipo de posibilidad de reclamo, y están, por supuesto que a la luz,
algunas situaciones que se han producido a nivel mundial, como alzas y bajas que no obedecen a ningún tipo de patrón lógico, económico, jurídico, político, sino a meros saltos especulativos. Omito nombres, por supuesto, porque estamos hablando de un mercado de cientos de miles de ofertantes, en el mejor de los casos de cientos de ofertantes de criptomonedas, pero ellas hasta hoy no han demostrado una sustentación que permita que podamos de alguna manera tener cierta confianza en dichas criptomonedas. Doctor, hablando sobre este último tema que en el Congreso se había discutido, se sigue discutiendo un proyecto de ley que quiere regular la presencia de empresas dedicadas a esta o de la inversión a estas minerías, como lo dicen ellos. Hace falta legislación, bien lo decías vos, no hay confianza porque no hay un sistema de control, o por qué no se genera la confianza porque no hay una ley que lo regule. A ver, vamos a entender de que el proyecto de ley que está en el Congreso no regula los criptoactivos, no regula las criptomonedas. Lo que regula es el sistema de minería. Ajá. Entiéndase que está intentando de que nuestra principal fuente de energía limpia y uno de los principales patrimonios que tiene la República del Paraguay, por supuesto que es un atractivo importante para quienes se dedican a la minería de criptomonedas principalmente, hace que hoy estén instalados, de hecho, una cantidad ya de mineros que están generando criptomonedas en nuestro país. Lo que está estableciendo esta ley es la participación de la ANDE, la participación de la CEPRELAT, la participación de ciertos organismos para observar el trabajo de los mineros. Bajo ninguna consideración, bajo ningún sentido, constituye ningún tipo de regulación de criptomoneda o criptoactivo alguno. En ese sentido, aquello que se intenta hacer es establecer un lineamiento para el uso, digamos, cuidadoso de uno de los principales recursos destinados a una industria productiva que es el de la energía eléctrica. En ese sentido, tenemos que comprender que muy lejos de ello, la regulación de las criptomonedas o las denominadas criptomonedas no tienen un marco normativo en la República del Paraguay. No tienen ni tampoco hay un proyecto normativo para regular criptomonedas en la República del Paraguay. Sí, por ejemplo, hay ciertos países en América Latina, El Salvador, por ejemplo, ha incorporado a una de las criptomonedas importantes y hoy día sabemos por cierta información pública de que está pasando por ciertas dificultades económicas de estabilidad en cuanto al uso de dicha criptomoneda para definir sus políticas económicas internas y también sus relacionamientos económicos internacionales. Entendamos que esto es parte de un proceso, las criptomonedas, los criptoactivos, por supuesto que están desarrollándose, no podemos desconocerlos, pero sí debemos advertir de que hasta este momento no existe en la República del Paraguay un instrumento que nos permita sostener o de alguna manera intercambiar por otros activos, salvo lo que nosotros queramos reconocerle. Entonces, el valor de dichos criptoactivos obedece exclusivamente a una supuesta cotización que le da el público y que le dan los sistemas de comunicación digital y, por supuesto, al precio que el adquirente de dicho activo le reconoce. Doctor, ¿podías recordar qué rubros son potencialmente tentadores para poder generar inversión a través de la emisión de bonos aquí en Paraguay? Bueno, tenemos un país que tradicionalmente es agropecuarista, tiene una extraordinaria cantidad de participantes del sector productivo, no solo de commodities, sino de productos no comoditizados, denominados también de nichos de mercado, que están siendo producidos de chía, sésamo,
maní están siendo producidos por una cantidad importante de familias de sectores indígenas. Tenemos sectores que participan activamente en estas áreas. Tenemos también la producción, por supuesto, láctea, derivados. Y por supuesto también Paraguay hoy es en el sector inmobiliario a nivel regional un referente que en cuanto al crecimiento llama la atención por su sostenida alza en cuanto a ofertas, en cuanto a la plusvalía inmobiliaria, al desarrollo inmobiliario, a las demandas del sector inmobiliario urbano, el sector rural, y eso hace que Paraguay, por supuesto, también tenga esta oferta, esta necesidad, y hay ciertos jugadores del mercado financiero que ya están apuntando a las emisiones de bonos para el desarrollo o los desarrollos inmobiliarios. En eso inclusive hemos visto de forma muy positiva que hay ofertas de bonos para la construcción y alquiler de galpones, hay ofertas de bonos para destinar un porcentaje importante de dichas emisiones a la inversión inmobiliaria. Y consideramos muy sano que en buenas manos, en manos de gestores del desarrollo inmobiliario, el desarrollo financiero barra inmobiliario, pueda traer las ganancias, las utilidades, los porcentajes que se busca bajo un régimen de oferta de expectativas razonables. Siempre hay que ser muy cuidadoso con el tema de las expectativas. Vemos que las expectativas de mercados que no son tan formales generan supuestas utilidades o promesas de utilidades extraordinarias. Eso, en más de una oportunidad, se ha demostrado de que la gran oferta de gran ganancia trae aparejado un gran riesgo. Y generalmente ese gran riesgo termina siendo un no cumplimiento con las ganancias prometidas, bajo las excusas que uno quiera encontrar. Entonces, tengamos presente muy claramente que el prospecto de emisión, las empresas, las personas que están detrás, son, por supuesto, que sumamente importantes para tener en cuenta una inversión sana en el sector de compra de bonos, eventualmente de acciones preferidas que también son ofrecidas en el mercado, o de acciones ordinarias que raramente vemos que los compradores accedan o deseen, pero también son parte de las ofertas. Tenemos instrumentos como el forward, tenemos instrumentos como el reporto. Realmente nuestro mercado de capitales tiene ya una cantidad interesante de ofertas de instrumentos financieros a la medida de las personas, como les decía recién, el forward como instrumento que asegura la cotización del dólar para un importador, es un instrumento que le soluciona sus problemas al sector. En ese sentido, hemos tenido situaciones en donde la suba abrupta del dólar ha tenido que, de alguna manera, modificar la composición de precios, los cálculos y una cantidad de cosas que los importadores deben tener a la hora de hacer los pagos a los proveedores. Y ese es el instrumento más idóneo para ese tipo de situaciones, es el forward. Doctor, ¿se tiene ya un panorama de cuál es el impacto que genera la utilización ya de este instrumento de la emisión de bonos para este tipo de inversiones en el mercado de capital? O sea, podemos relacionar, por ejemplo, la cantidad de edificios que se hace en la avenida Molas López en este momento. ¿Tiene algo que ver con eso? Bueno, sería, no sé si tan sencillo cuantificarlo, porque habría que mirar los indicadores del fondeo en el mercado de capitales en función a cuáles son los principales emisores y cuáles son los destinos. Hay una cantidad interesante de emisores que están dentro del comercio, en la compra-venta de productos de consumo como los electrodomésticos. Hay otros jugadores que están en el sector agropecuarista, en el engorde de ganado. Tenemos también gente en el sector inmobiliario, por supuesto. Y por ende hay un crisol de emisores que forman parte de este mercado de capitales que realmente, además de estos referidos servicios, por supuesto del sector financiero, del sector bancario, también forma parte de los emisores que están capitalizándose en el mercado
bursátil, y todos ellos de alguna manera demuestran de que hay una variedad de actividades económicas productivas que el Paraguay ofrece, y van apareciendo también, y seguramente irán apareciendo otras operaciones no tan tradicionales, porque estamos en una dinámica de un país que está creciendo, que está desarrollándose, que está perdiendo un poco el miedo también de presentarse en el mercado internacional. Estamos teniendo exportaciones no tradicionales. Por supuesto que hay que aprovechar también los cierres y las sanciones de países de tradicionales, países proveedores que hoy día tienen dificultad para venderle a otros. Y allí entramos nosotros como alternativa de un país que no tiene prácticamente inconveniente alguno con sanción alguna en ninguna latitud. Entonces, tenemos las líneas privilegiadas de exportación en materia de país con naciones más favorecidas en ciertos instrumentos internacionales que también nos ayudan. Por ende, realmente estamos en una plataforma de negocios tanto de exportación, de capitalización, de mecanismos de oferta, demasiado amplio, demasiado positivo, que permite que las empresas miren y quienes tengan dificultad también adviertan la posibilidad de encontrar instrumentos que le ayuden a mejorar su performance financiera, porque a veces hay muy buenos negocios, hay buenas empresas que sencillamente no encuentran los plazos y las tasas de interés adecuadas para desarrollar buenos negocios y buenas ideas. Doctor Becconi, muchísimas gracias por el tiempo, muy amable y explicativo como siempre de lo que están impulsando en el país y a través de este tipo de encuentros donde se intercambian experiencia y se reconoce también la importancia de Paraguay en el mercado internacional como un país que pueda captar inversiones. Muchísimas gracias, doctor, muy amable. Muchas gracias, querido Luis, siempre un privilegio estar contigo y mi saludo respetuoso a la audiencia. Gracias. Fernando Becconi, doctor, abogado, hablando acerca de este seminario internacional que se desarrolló en Ciudad del Este, donde se habló de las nuevas estructuras de financiación e inversión en el sistema financiero. Hablamos acerca de la emisión de bonos como herramienta importante y la confianza que genera el país precisamente para que esto se pueda dar. Cerramos esta edición de Agenda Parlamentaria. Vamos a estar en contacto el día de mañana con más información. Vamos a hablar acerca de lo que ocurre en la Cámara de Diputados, lo que va a pasar con las ternas para ministro de la Justicia Electoral. Todo esto forma parte de la agenda parlamentaria de esta semana. Que pasen bien, será hasta mañana.